hemos convocado a esta rueda de prensa a efectos de ampliar la información que hubo en estas últimas horas sobre la instalación de una tercera planta de producción de pasta de celulosa en nuestro país. Hace un tiempo hubo contactos de directivos de la empresa UPM con actores del gobierno central, planteando el interés que tenía esa firma en instalar su segunda planta de producción de pasta de celulosa. Esta nueva instalación, con una duplicación de la capacidad de producción de la primera, que está instalada, como todos saben, cerca de la ciudad de Fraiventos, y de hacerlo aquí en el Uruguay. Motivaban ese interés de UPM dos razones fundamentales. La primera de ellas, que un estudio de mercado a futuro establecía que en las próximas décadas se iba a incrementar significativamente la compra de pasta de celulosa de la calidad que produce UPM ya aquí en Uruguay, en el mundo. Y la segunda, que lo querían hacer en nuestro país, dado que ya estaban instalados en el mismo, que conocían la seriedad y responsabilidad que tiene el Uruguay, que Uruguay cumple con los compromisos que acomete, que confirma, y que además el respeto a la ley, el respeto a las normas, daban garantías a esta empresa para llevar adelante este segundo emprendimiento. Y por otro lado, que Uruguay ya tenía las condiciones necesarias como para poder llevarlo con éxito él mismo. En función de este planteo hubo varias reuniones, como dije al principio, entre la empresa y el gobierno nacional. La última de ellas en el día de ayer, de directivos de esta empresa con el presidente y el Consejo de Ministros en pleno. De esta manera cerrábamos la primera etapa de 3 que van a llevar a el momento en donde empiece la producción en esta segunda planta de pasta de celulosa. La primera etapa terminó en el día de ayer, logramos acuerdos entre las dos partes y ahora empieza la segunda etapa a la que me voy a referir especialmente. Terminada la misma, la tercera etapa es ya la etapa de construcción definitiva de todo el emprendimiento en territorio nacional. El acuerdo que llevamos adelante desde ayer y que se refiere a esta segunda etapa a la que hice mención, contempla el trabajo conjunto de la empresa con el gobierno nacional, con el país, en diversos temas que tendremos que ir solucionando a lo largo de un tiempo determinado, a efectos de que se empiece con la construcción de este emprendimiento. Esta segunda etapa va a constar de grupos de trabajo compuestos por delegados de la empresa y delegados del gobierno nacional que analizarán y buscarán encuentros para solucionar algunos aspectos vinculados a los temas en los que van a trabajar. Los temas en los que se va a trabajar son infraestructura, después yo voy a ampliar cada uno de los aspectos que estoy mencionando, infraestructura, relaciones laborales, preservación del medio ambiente, aspectos vinculados a la economía del país, protección medioambiental, contribución al desarrollo de las políticas energéticas renovables que el país ya está llevando adelante, como fundamentos para trabajo importante que llevará aproximadamente 1 año y medio
o 2 para terminar esta segunda etapa. Toda esta tarea por parte del gobierno va a estar coordinada por la persona del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el contador Álvaro García, y los grupos de trabajo van a estar encabezados por parte del gobierno por el ministro respectivo, que contará además con el apoyo de sus asesores, pero lo encabezará cada ministro. Con respecto a la infraestructura, es evidente que un emprendimiento de este tipo requiere una infraestructura adecuada para su correcto funcionamiento. Los requerimientos que presentó UPM, algunos de ellos ya están contemplados en el Plan Nacional Estratégico de Infraestructura que anunciamos el año anterior. Y otros requerimientos están por fuera de este Plan Nacional de Infraestructura, que son específicos para el desarrollo de la actividad de UPM, pero que también van a ser compartidos por otras actividades económicas del país. Los elementos de infraestructura fundamentalmente son 3. Primero, la infraestructura vial, tanto para la llegada de materia prima a la fábrica como la traída de la materia prima desde la fábrica al puerto que va a funcionar para sacar el material al mundo. La llegada de la materia prima a la fábrica implica mejorar caminos rurales e implica mejorar también rutas nacionales. Se calcula que va a haber que bituminizar aproximadamente 220 kilómetros de rutas. La llevada del material desde la fábrica al puerto con suficiente calado para sacar grandes embarcaciones, está pensado realizarlo a través de la vía férrea, infraestructura ferroviaria. Y el tercer elemento es el acondicionamiento del puerto para sacar el material. Con respecto a la infraestructura vial, ferroviaria y al puerto, debemos decir que se inscribe esta tarea, y el grupo de trabajo así lo va a presentar, dentro de la generalidad, dentro del sistema que hemos diseñado de avance en infraestructura para el país. Y por tanto nosotros anunciamos que estaremos presentando este Plan Nacional Estratégico de Infraestructura en los últimos días del mes de noviembre de este año, en España, particularmente en Galicia y en la ciudad capital, Santiago de Compostela, en conjunto con la Junta de Galicia y el presidente de la Junta de Galicia, con el que acordamos en su visita a Montevideo, como ustedes recordarán, que íbamos a hacer esta presentación y él la va a organizar invitando a inversores españoles, gallegos, pero también europeos. Y en el mes de febrero, en nuestra visita a Alemania, estaremos, por invitación de la Junta Directiva de la Asociación Empresarial para América Latina, que funciona en Alemania, presentando también este Plan Nacional Estratégico de Infraestructura en la ciudad de Hamburgo, ante empresarios e inversores de Alemania y de Europa en su totalidad. Esto es lo que vamos a llevar a la mesa de trabajo y estudiaremos con la empresa cómo desarrollamos entonces la infraestructura. UPM manifestó su intención de aportar y participar en el acondicionamiento del puerto en el que van a trabajar. Y adelanto que el puerto en el que van a trabajar es el puerto de Montevideo, que tiene un canal de salida de
14 metros, de trabajo de 14 metros, donde ya se están realizando tareas de acondicionamiento importante en los muelles y que va a requerir, entre otras cosas, un dragado permanente para la salida de barcos de gran calado. Pero el puerto está en condiciones, está ya ahí, hay que mejorarlo, hay que completarlo, pero se calcula un monto aproximado de unos 85, 86 millones de dólares y reitero, UPM manifestó su intención de participar en el financiamiento de estas obras. Un segundo nivel o un segundo grupo de trabajo se refiere al relacionamiento laboral. Y aquí va a haber una tarea amplia, profunda, a realizar. Lo primero que vamos a hacer, por supuesto, es a informar a los sindicatos que son partícipes con el trabajo de los obreros, de los funcionarios, etcétera, en la concreción de esta obra. UPM manifestó su interés de lograr acuerdos con participación de ellos, de los sindicatos y del gobierno nacional, en lograr acuerdos para avanzar sin dificultades en la concreción de la obra. Hay aspectos que tenemos que discutir, que analizar y que asegurar. Por ejemplo, la seguridad de los trabajadores que se desempeñen en la obra. Por ejemplo, el respeto a sus derechos laborales. Contemplar fundamentalmente la mano de obra nacional. Este emprendimiento va a requerir mucha mano de obra en la etapa de su construcción y hay disposición de UPM y, por cierto, como no podía ser de otra manera, del Gobierno Nacional, en trabajar ya desde ahora en acuerdos tripartitos para que se pueda lograr un buen fin en la construcción de esta obra. Otro de los aspectos o grupo de trabajo que va a funcionar se refiere nada más ni nada menos, bueno, este grupo que acabo de hacer mención va a estar presidido por el ministro de Trabajo, el primero de Infraestructura por el ministro de Transporte y Obras Públicas, el tercero se refiere a preservar absolutamente la característica de nuestro país, Uruguay, país natural, y trabajar profundamente para proteger nuestro medio ambiente y que se cumplan todas las normativas internacionales estrictamente para que no haya daño ambiental o si lo hay sea el mínimo posible. Este grupo de trabajo, la empresa está muy interesada también en avanzar en esta dirección y se han comprometido a, digamos, llevar adelante un emprendimiento que sea sustentable desde el punto de vista del medio ambiente. Este grupo de trabajo por parte del gobierno va a estar presidido por la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Un cuarto aspecto está vinculado a las relaciones económicas y financieras del proyecto. UPM pretende, y lo vamos a estudiar, unificar en un solo proyecto la planta de producción 1, Fray Bentos, con esta nueva planta, entre otras cosas. Funcionar en régimen de zona franca y algunas exenciones impositivas que, reitero, van a ser estudiadas por las dos partes. Un aspecto que no es menor y que requerirá crear otro grupo de trabajo se refiere a la producción energética que además va a tener esta planta como la tiene UPM en Fray Bentos. Hoy participa en la producción total de energía en nuestro país. UPM aporta un 8% de la misma. Y si tomamos solamente en cuenta las energías renovables, participa con una proporción mucho mayor. Esta planta, que va a ser el doble
en producción que la del Río Negro, sin duda va a aportar de manera bien importante en la producción energética. Por tanto, va a haber un grupo de trabajo que va a encarar este tema y encabezado por la señora ministra de Industria, Energía y Minería. Estos son los aspectos sustanciales a los que quería hacer referencia. Hemos acordado que estos grupos de trabajo comenzarán a trabajar en 60 días, tiempo en el cual el gobierno, con seriedad, con responsabilidad, va a ir preparándose para encarar el trabajo de estos grupos y también, por otro lado, UPM va a ir preparando y presentando toda la documentación, todos los elementos necesarios para llamar a licitaciones internacionales, etcétera, etcétera. Y sobre fines de agosto estaremos comenzando a funcionar en estos grupos de trabajo. La idea es llevar adelante, como dije hace un momento, esta segunda etapa en 1 año y medio aproximadamente, 2, por lo cual tenemos planteado con la empresa como meta poner la piedra fundamental en el segundo semestre del año 2018. Y la empresa estaría comenzando a producir para exportar por el principio de la década del 20, de este siglo. Yo quiero decir que para el Gobierno Nacional es muy importante llevar adelante este emprendimiento, porque es una inversión muy grande que hace la empresa y que va a hacer el país. La empresa va a destinar aproximadamente 4.000 millones de dólares y el Uruguay tendrá que invertir en el orden de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión global de 5.000 millones de dólares. Esto no tiene antecedentes en la historia económica del país. Y el impacto, al igual que el impacto que hubo con las 2 instalaciones anteriores, es sin duda un impacto positivo muy grande para el país. Va a generar este emprendimiento, si lo concretamos, y vamos a trabajar para hacerlo, aproximadamente unos 8.000 puestos de trabajo, entre trabajos, empleos directos e indirectos, trabajos dignos. Va a generar la participación de una cantidad de empresas uruguayas que van a ser proveedores de toda esta tarea y va a incidir sobre el Producto Bruto Interno del país en un orden calculado entre 2 y 2.5% del Producto Bruto Interno. Creemos que son buenas noticias y vamos a estar informando permanentemente de la marcha de la misma a toda la población, como se lo merece, seguramente a través de mecanismos como este que estamos empleando ahora, ruedas de prensa, y también informando a través de la página web de Presidencia de la República. Hasta aquí era lo que queríamos muy escuetamente informar y estoy a disposición de ustedes para preguntas que nos quieran hacer referidas, por supuesto, exclusivamente a este tema. Presidente, buenos días. Diego Barbosa, de TV Ciudad. Esta noticia impacta en la coyuntura política, social y económica del Uruguay. Terminada la primera etapa, como usted dijo, y en comienzo de la segunda en 60 días, ¿existe algún o puede haber un porcentaje de inconvenientes que este proyecto no se llevara adelante? Bueno, su pregunta es bien interesante, ¿verdad? El gobierno, veamos las distintas partes actoras de este proceso. El Gobierno Nacional ya definió y está decidido a llevar adelante este proyecto y vamos a trabajar en esa dirección. Lo mismo manifestó UPM.
hablando con ellos dijimos, bueno, si podemos acortar todos los plazos para avanzar más rápido, ellos estaban de acuerdo. Y creo que también en el ámbito del trabajo y especialmente en los trabajadores, también hay una disposición muy favorable para que esto vaya adelante por la cantidad de puestos de trabajo que genera, por la masa salarial que se vuelca al espacio laboral en este país. Y creo que es un proyecto que todo el sistema político uruguayo, al que también estaremos informando, creo, va a estar de acuerdo en que lo llevemos adelante, porque esta no es simplemente una expresión del espíritu, sino que es una realidad. Esta política de desarrollar una actividad económica vinculada a las plantaciones de árboles, a la producción de pasta de celulosa, papel, chips, etcétera, etcétera, es una política que viene abarcando a varios gobiernos. Podríamos decir que es una política de Estado. Por tanto, con esta base que creo que el sistema político en general va también a estar apoyando el proceso. Doctor, buen día. Mariela Martínez de Canal 4. Refiriéndome una consulta sobre el tema infraestructura. Usted dijo que el plan estratégico se va a presentar en España, se va a presentar en Alemania. Esto concretamente es buscar inversores para que justamente financien lo que va a tener que ver con toda la parte de infraestructura, acondicionamiento de carreteras, de caminos rurales. ¿Es estrictamente eso? Y si a la vez esto va a significar una participación público-privada. Exactamente como usted dice, señora periodista. Quiero recordar que ya está en marcha el Plan Nacional Estratégico y que ya hubo procesos, sobre todo de participación pública o privada, que se están desarrollando, y otros vinculados a vías férreas que ya se están realizando. Pero queda un gran núcleo de elementos para desarrollar. Y vamos entonces a presentar este plan en los dos países a los que hicimos mención, que usted también los mencionó, y vamos a buscar distintos elementos de participación de capitales privados, nacionales o extranjeros, para lograr concretar la realización de esas obras de infraestructura. Uno de esos procedimientos va a ser la participación público-privada. Los otros los iremos desarrollando en los grupos de trabajo entre la empresa y el gobierno nacional. Presidente, buenos días. Fabricio Acosta de Radio Centenario. Dentro de los grupos de trabajo también se podrá analizar la concentración de tierras que pueden terminar teniendo las plantas de celulosa en las multinacionales y la dependencia industrial que se puede tener por parte del país. Bueno, en lo que respecta a la tenencia de tierra, ya las empresas tienen una importante cantidad de área o de superficie plantada que ellos entienden que es suficiente para instalar la tercera planta. No hemos analizado todavía si hay necesidad por parte de ellos de extender las plantaciones. De cualquier manera hay una legislación vigente que vamos a respetar. Y en cuanto a la concentración que usted hacía mención, señor periodista, entendemos que si ya existe la posibilidad, y así lo entienden las empresas del ramo, de desarrollar una tercera planta, es porque ya suficientemente está desarrollado el proyecto forestal en el país. Pero una ampliación del mismo también va a ser estudiado de acuerdo a la normativa vigente, ¿verdad? Presidente, acá. De León, de Canal 12, de Telemundo. Discúlpeme, el tema de la infraestructura, ¿es el cuello de botella para que este proyecto salga adelante? ¿De qué depende la instalación? ¿Dónde se va a instalar esta planta? Y estoy pensando en la vía férrea, el tema del tren y demás. ¿Con una empresa privada? ¿Con una empresa del Estado? ¿Cuál es la idea que se maneja desde el gobierno? Bueno, la instalación de la planta no tiene, por lo menos manifestado por
los directivos de UPM un lugar preciso. Yo no lo tengo, pero sí sabemos en el área donde se va a instalar. El área va a ser en el Uruguay profundo, en la cuenca del Río Negro y probablemente en una zona central o centro oriental del territorio uruguayo. La definición final de dónde va a estar instalada precisamente se va a discutir en estos grupos de trabajo. Pienso que la empresa ya debe tener visualizada 1, 2 o 3 posibilidades, pero todo va a depender de cómo avancemos en los elementos logísticos que necesita la planta para funcionar correctamente. Con respecto a la vía férrea y la posibilidad o cómo se va a financiar la misma, creo que era parte de su pregunta, señor periodista. Bueno, también lo vamos a discutir con la empresa y veremos la intención que hay por parte de operadores privados de participar en la realización de esa infraestructura. Tenemos algunas ideas al respecto, tenemos como le decía al periodista anterior, un marco normativo con el que nos vamos a manejar, sin lugar a dudas. Esto se va a hacer todo dentro de lo que establecen las normas y las leyes. Y bueno, lo veremos en el avance de todos estos trabajos. Yo no quiero adelantar una posición rígida al respecto porque, como vamos a negociar, como todos saben, tenemos que contemplar distintos aspectos de las partes involucradas. Y tenía otro elemento más. ¿Es el cuello de botella de la infraestructura y un condicionamiento de la empresa para instalarse en Uruguay? No hubo un condicionamiento rígido. No, hay elementos que son muy importantes más allá de la infraestructura. Por ejemplo, el relacionamiento de la empresa con los trabajadores y el trabajo que tenemos que llevar adelante de informar, y en ese grupo tripartita, donde va a estar, o bipartita, donde va a estar el gobierno y la empresa, también van a ser consultados y se va a trabajar con los sindicatos. Esto es tan importante como el tema de infraestructura. Es importante también, como el tema de infraestructura, como ustedes comprenderán, el respeto al medio ambiente, ¿verdad? Mucho se ha hablado cuando se instalaba la primer planta de UPM hace muchos años atrás, del impacto negativo sobre el medio ambiente que iba a haber, y ustedes recordarán, y no lo voy a desarrollar acá, el conflicto que tuvimos con Argentina, principalmente con la población de Gualeguaychú. Sin embargo, hasta el momento no se han constatado daños del medio ambiente que no estuvieran previstos por el cumplimiento estricto de la normativa. Así que sin haber un cuello de botella específico, yo diría que hay una serie de elementos, todos ellos importantes, que tenemos que analizar y tratar de solucionar para lograr llevar a buen fin este emprendimiento. Buenos días, señor presidente. Ken Parks, de la agencia Bloomberg. Tengo dos precisiones. La primera, ¿a partir de qué año vamos a ver el aporte al PIB de 2% a 2,5% de este proyecto? Y la segunda precisión, digamos, ¿el impacto económico de este proyecto ya de alguna forma está incluido en los pronósticos de crecimiento en la rendición de cuentas o es un plus no previsto? No. Empiezo por la segunda pregunta. No está previsto en la rendición de cuentas, como es lógico que sea, ¿verdad? Porque recién empezamos a trabajar este proyecto. Y el impacto sobre el PIB, pienso yo que va a impactar desde el momento en que comience la construcción de la planta y las inversiones, o de la infraestructura, ¿verdad? Y las inversiones entonces se vuelquen para el desarrollo de las mismas. Estamos hablando 2018 aproximadamente. Por lo menos es lo que dije ya, vamos a intentar llegar para comenzar la construcción
este emprendimiento. A usted. Presidente, aquí, del diario El País. Quería consultarle si en función de la localización que tendría este proyecto va a haber que consultar a países como Argentina o Brasil por los impactos que pueda tener, ya sea de fluentes o lo que sea. No lo tenemos previsto. Va a ser en el centro, en el corazón de nuestro país, lo suficientemente alejado de cualquiera de las dos fronteras. Lo que sí que una vez decidido la instalación precisa de esta fábrica, vamos a trabajar con el gobierno local, con el gobierno departamental correspondiente, ¿verdad? Pero por el momento, reitero, no tenemos un lugar exacto donde va a funcionar esta fábrica. Cabe una pregunta más, presidente. Sí. ¿Qué hora es? Perdón, porque yo tengo, como ustedes saben... Media pasada. 3, sí. Buen día. Está enredada con una pregunta de alguna colega por allí de Secaira de Sarandí. En cuanto a las inversiones, ¿está previsto esa inyección de dinero que va a ingresar al país? ¿Está previsto de antemano algún destino? Le pregunto ante los reclamos que ha habido a nivel nacional por diferentes sectores del país en definitiva, ¿no? Sobre la falta de dinero existente en Uruguay. ¿Tiene algún destino previsto de antemano para esa plata? No, todavía no lo hemos estudiado. Partiendo de la base de un viejo dicho que todos conocemos y que nosotros nos aferramos fuertemente, no queremos vender la piel del oso antes de cazarlo. Por lo tanto, vamos a ver cómo se desarrolla este proceso y en su momento estaremos definiendo el destino de los recursos que lleguen. Es una pregunta bien interesante. Tenemos la visita del presidente de Alemania. Va a haber otras oportunidades para hablar sobre el tema. Pero otra más. Sí, otra más. por favor, entonces. Presidente, usted comentó que esta planta va a producir el doble de la que está en Fray Bentos. ¿Es así? ¿Ya UPM sí. manifestó que serían 2.600.000 toneladas? Sí, algo más de 2 millones de toneladas. Exactamente. Presidente, para Arriba Gente de Canal 10, que estamos en vivo, ¿de qué depende la definición del lugar donde se vaya a ubicar la planta en el interior del país? Depende de las dos partes. Hay requerimientos técnicos que hacen como un primer elemento a definir. Una planta de este tipo necesita una cantidad importante de agua para la producción. Y acá hay 2 o 3 lugares con esas características. El río Uruguay está descartado, el río Negro o la laguna Merín, que también está descartada. Por tanto, ya hay ahí un elemento de decisión que va a estar en la cuenca del río Negro. Otro elemento que va a haber que tener en cuenta para la instalación de este emprendimiento es la proximidad del mismo con las plantaciones de eucaliptos que hay, que abundan en la zona norte, noreste del país, tanto del lado norte como del lado sur del Río Negro. Así que ya con eso ya vamos viendo aproximadamente la ubicación. Va a importar también el impacto que pueda tener sobre poblaciones cercanas. En general hay un impacto positivo, pero también puede haber impactos negativos. Veamos lo que pasó con la implantación en Punta de Pereira de la segunda fábrica de producción de pasta de celulosa. La definición final la tomaremos en su momento entre ambas partes, contemplando estos aspectos, por supuesto. Bueno, una más. No. Gracias por la pregunta, pero no. Presidente de Radio Oriental, Juan Pablo da Costa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Sorprendió este anuncio de la empresa o el gobierno esperaba en el corto plazo una inversión de este porte? Gracias. Yo creo que no solo el gobierno, sino el país estaba esperando una inversión importante en este rubro, por muchas consideraciones que ya hicimos. Las condiciones del país son muy buenas para desarrollar emprendimientos de este tipo. Nosotros, como dije al principio, ya hacía algún tiempo que estábamos trabajando con los directivos de esta empresa
Lo hicimos de manera reservada, no porque quisiéramos esconder nada, sino porque cuando llegara el momento de dar la noticia fuera algo sólido, fuera algo firme, fuera algo realizable y no solo una simple vista del espíritu de la cual podíamos haber elucubrado de múltiples maneras. Pero nuestra manera de trabajar es asegurar en profundidad las acciones que vamos a llevar adelante, fundamentarlas, estudiarlas, analizarlas. Y una vez que tengamos concretada la realización de las mismas, darla a conocimiento público. Ese fue el criterio con el que trabajamos y es con el criterio que vamos a trabajar en las próximas etapas referidas a este emprendimiento. Pablo Fernández, del semanario Búsqueda. Usted mencionó una serie de reuniones que se van a comenzar en estos días y habló también de la política estatal en este tema. ¿Tiene pensado reunirse con los partidos de la oposición sobre este tema? No sé si ya lo conversó en alguno de los ámbitos que ya están trabajando, por ejemplo, se me ocurre el de seguridad o el de petróleo que tuvieron hace unos días. No, todavía no lo hemos planteado en esos ámbitos porque son específicos de los temas que usted plantea. Pero sí, vamos a informar a todo el sistema político una vez que concretemos la instalación de estos grupos de trabajo a los que hice mención y podamos avanzar en algunos elementos más sustantivos que los que tenemos en este momento. Pero vamos a instalar, sí, un trabajo con todo el sistema político, sin dudas. Presidente, de aquí, de Radio El Espectador, ¿se va a exigir un mínimo de mano de obra uruguaya para este emprendimiento desde el Ministerio de Trabajo? Bueno, hoy, por ejemplo, en UPM Fraiventos, el 99% de los trabajadores son uruguayos. En el área de investigación, en el área, referidos al tema, ¿verdad? Investigación en el tema, investigaciones genéticas de las plantaciones, del rendimiento utilitario de la pulpa de la madera, en las plantaciones de inicio de la elaboración forestal, etcétera, etcétera, y casi el 100% es mano de obra uruguaya y vamos a privilegiar la mano de obra uruguaya. Vamos a privilegiarla y en eso vamos a trabajar. Presidente, bueno. Fabián Cardoso, de la Televisión Nacional. La consulta es, en base al anterior episodio que llevó al enfrentamiento con la República Argentina por la instalación de la anterior inversión de UPM, ¿esto lleva algún tipo de, tal vez sea de reflexión o de enseñanza para no repetir este tipo de episodios, más allá de lo que implica la actual instalación de esta planta? Pero ¿es un tema a tomar en cuenta? Sí, pero relativamente, ¿verdad? Nosotros no le vamos a pedir cuentas a Brasil de lo que haga en su territorio, salvo aquello que esté colindando con el límite entre Uruguay y Brasil, o no le vamos a pedir a Argentina cuenta de lo que haga en el seno de su territorio. Esto que vamos a hacer es en el Uruguay profundo, en el medio del Uruguay. Y bueno, es el país soberano, ustedes saben muy bien cómo hemos defendido la soberanía del país en todos los terrenos, es el país soberano el que decide en la implantación de este emprendimiento. Por supuesto, si quieren tener referencia a los distintos países de los que vamos a hacer, en estas conferencias de prensa se van a hacer todas las referencias posibles y podrán tomar nota. Pero la decisión es plenamente del pueblo uruguayo.